Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen a escuchar el relato de hoy. Si tiene la amabilidad y unos minutos, me encantaría que me dejara un comentario. A lo largo de la historia se han documentado numerosos casos en los que la realidad, tal como la conocemos, parece, ¿cuál será la palabra?, distorsionarse de forma inexplicable. Estas distorsiones pueden manifestarse como alteraciones en la percepción del tiempo, espacios que cambian de forma súbita, objetos que desaparecen o reaparecen en lugares imposibles, y eventos que contradicen las leyes naturales. Es como una falla en la realidad. Aunque muchos de estos fenómenos pueden atribuirse a errores de memoria, fatiga o alucinaciones, otros han sido reportados por múltiples testigos y en condiciones difíciles de descartar, como si fueran simples equivocaciones. Uno de los ejemplos más inquietantes son los llamados deslices temporales, donde personas afirman haber experimentado un viaje involuntario a otra época, como si una grieta en el tiempo se hubiera abierto momentáneamente y ellos cayeran por allí. También existen relatos de lugares que cambian radicalmente de aspecto al ser revisitados, como si hubieran pertenecido a una realidad paralela o a una versión alternativa del mundo. En algunas zonas específicas del mundo se reportan con frecuencia anomalías en la percepción, sonidos que provienen de ninguna parte, caminos que se alargan o se acortan sin explicación y sensaciones intensas de desorientación. Estas zonas, muchas veces relacionadas con fenómenos paranormales o magnéticos, alimentan la hipótesis de que ciertas regiones actúan como puntos de falla en la estructura misma de la realidad. La ciencia aún no tiene respuestas concluyentes para estos casos. Sin embargo, teorías como las realidades múltiples, los errores de simulación o las interferencias dimensionales han ganado atención en contextos tanto científicos como esotéricos. Aunque no podamos explicar completamente estas fallas, estas distorsiones, su existencia documentada nos obliga a replantearnos cuán firme es realmente la línea entre lo que consideramos real y lo que podría estar más allá de nuestros sentidos y comprensión. Acompáñeme por favor a disfrutar de este relato. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hoy los invito a acompañarme en un viaje extraño, en una carretera que parece sacada de otra realidad. La historia que les voy a contar me fue enviada por una mujer llamada Allison. Ella es enfermera y vive en el estado de Utah. Lo que le ocurrió no fue un simple mal viaje o una pesadilla producto del cansancio. Lo que vivió tiene similitudes escalofriantes con testimonios de otras personas que han pasado por el mismo sitio, un lugar sin nombre, donde la lógica se disuelve y el tiempo parece enredarse como una serpiente que muerde su propia cola. Pero empecemos, como debe ser, desde el principio. Apenas habían pasado 2 meses desde que Allison firmó su divorcio. Necesitaba alejarse, cambiar de ciudad, de aire, de todo. La historia de amor que empezó con Henry, quien ahora es su ex marido, terminó en un horrible desenlace. Resulta que Henry la había engañado durante años y ella lo descubrió de la peor forma. Con una llamada telefónica de la verdadera esposa, Henry nunca se había divorciado, se casó con Allison mintiendo, fingiendo una ceremonia. Sin buscar compasión ni consejos, Allison tomó su parte de los ahorros y emprendió un viaje sin rumbo fijo. Solo sabía una cosa: quería estar lejos, muy muy lejos. Durante 2 semanas recorrió pueblos de Utah con su perro como único acompañante. Era un perro muy ladrador, seguramente la enfadaría rápidamente, pero el caso era no dejárselo al exmarido. Buscaba una casa, algo simple en medio del desierto, anduvo de aquí para allá sin destino fijo, buscando un lugar que la llamara, que le dijera: aquí quédate.
Finalmente encontró algo que la hizo elegir un lugar. Se trataba de una vivienda pequeña, cálida, con 2 recámaras y un vivero interior que le pareció perfecto. Era tan barata que parecía una burla al mercado inmobiliario de la ciudad. Era su refugio ideal. Después de firmar los papeles, emprendió el camino a esperar, porque unos días después le iban a dar su casa, pero la carretera le empezó a pesar en los párpados. Y antes de dormirse al volante, responsablemente decidió detenerse a descansar. Fue entonces cuando encontró aquel lugar, o no sé si decir que fue cuando aquel lugar la encontró a ella. A la orilla de la carretera vio un letrero que decía motel y una flecha que señalaba un camino asfaltado. Lo siguió y no tardó mucho en encontrarse con un sitio modesto. Solo tenía un letrero de luces neón que decía motel y debajo de esas letras un letrero oxidado que decía cuartos disponibles. El cansancio la vencía y el sol ya comenzaba a esconderse, así que decidió entrar. La recibió una chica joven, amable, de movimientos extraños, lentos, como si cada músculo pesara más de lo que debiera. La recibió esa chica y no hubo mucha plática entre ellas, solo el intercambio necesario de palabras. Buenas noches, es tanto por noche. Allison sacó su bolso de su tarjeta y la chica le frunció el ceño, cambió su amabilidad a un rostro de hartazgo y le dijo malhumorada: solamente aceptamos efectivo. Allison también contestó algo de manera cortante. La chica se disculpó y le dijo: disculpe, volvamos a empezar, me llamo Natalie. Salgo a las 10 de la mañana, si necesitas algo ven al restaurante, el pan llega a las 7 en punto y a esa misma hora tenemos el café recién preparado. Cuando la chica le dio su cambio a Allison, Allison le pidió que se lo quedara como propina, que lo guardara en una canastilla que estaba en el mostrador, tenía ese uso. La joven la miró de nuevo y de nuevo a cuenta se disculpó por su cambio de actitud. Le hizo la declaración que tenía algunos problemas en casa y que además era su primer día de trabajo. Allison, agotada, no quiso pensar demasiado, no quería discutir, no quería hablar. Se dirigió a su cuarto, dejó al perro en su almohada y cayó en la cama sumida en un sueño profundo. Al despertar, todo se sentía borroso. Era como si hubiese dormido durante días, y aunque el reloj marcaba las 7:30 de la mañana, el cuerpo le pesaba como si arrastrara semanas de cansancio. Se duchó, salió al estacionamiento con su perro en brazos, era un bulldog perezoso que roncaba más fuerte que un camión viejo, y notó algo que le sacó una mueca de confusión. El sitio no tenía nombre, no había rótulo ni letrero, nada, solo las palabras cuartos vacantes colgando con el día anterior, pero ella estaba segura de haber visto las letras motel encima de donde se leía cuartos vacantes. Estaba segurísima, pero ahora solo había esa estructura metálica oxidada con ese mensaje. Perfectamente podría haber cabido el letrero que ella creía recordar, pero ahora no estaba, no había nada. Recordó entonces la invitación al pan y al café que le hicieron la noche anterior. Entró al restaurante, que en realidad eran unas mesas que estaban junto a la recepción de aquel lugar. Sin embargo, ya no estaba la chica del día anterior. Esta vez la atendió un joven distinto. Le ofreció café y un par de sándwiches. Para su pesar le dijo que no había pan, y el chico ostentaba una sonrisa forzada, como si estuviera incómodo con la presencia de Allison, y Allison sintió como si quisiera sacarla de ahí cuanto antes. Cuando intentó pagar, él se disculpó, la luz se había ido, no tenían sistema, la caja registradora estaba trabada, así que le dijo que lo que había consumido iba por cuenta de la casa, que sería gratis. Insisto, parecía que quería que se fuera inmediatamente de ahí. Y luego, casi como en un guión repetido, y haciendo recordar a la chica de la noche anterior, el joven le dijo: también discúlpeme, es mi primer día. Ya con el desayuno en la mano, se dirigió a su automóvil y vio a otra chica, quien desde la distancia la miraba con una mirada muy incómoda también, como la del niño, como la del joven que lo atendió, como si le tuviera miedo. Se notaba que trabajaba allí también, pero no le dijo nada. Salió antes de que también dijera que era su primer día. Fue entonces cuando algo se rompió en su mente. Miró la comida que llevaba consigo. Los sándwiches tenían una fecha de caducidad de 3 semanas atrás. El café olía a quemado, a viejo, pero eso no se sentía en el restaurante, solamente cuando salió y cuando ya se dirigía a su carro. Las cosas no parecían frescas, y en los estantes del lugar notó que todo tenía polvo. Volvió, dio una mirada rápida y vio el lugar de las propinas, y tenía un aspecto viejísimo, no se parecía al de la noche anterior, y ahí estaba su cambio, las monedas que ella había dejado.
pero sin polvo encima. Todo estaba rodeado de un polvo grueso como si nadie hubiese limpiado en meses, pero era extraño. Quizás ella en su cansancio no vio ese detalle. Usted pensara eso, y ahora recién despierta lo estaba notando, pero ella se había recostado en esa vitrina, había puesto su bolsa, tenía que haber un rastro de ella misma quitando el polvo. Y no había rastros de eso, era como si fuera un lugar totalmente diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Subió a su carro de nuevo, encendió el motor y tomó la salida. También se percató de que no era la misma salida de la noche anterior. El asfalto había desaparecido. Estaba reemplazado por un camino de terracería. Manejó durante 15 minutos para terminar de nuevo en la entrada del motel. El corazón le latía en la garganta. Intentó otra ruta, el mismo resultado. Estaba atrapada. Detuvo el carro frente a la entrada del motel y pensó que quizás estaba demasiado cansada el día anterior y no recordaba el camino por el cual había llegado. Apoyó la frente en el volante, intentando calmarse, pensando qué hacer, y suplicó a quien la escuchara que la ayudara a salir de ahí. Encendió el motor una vez más, y esta vez notó algo perturbador. Varios empleados, vestidos con el mismo uniforme anticuado, estaban de pie, afuera, mirándola sin moverse. Solo seguían con la vista a su auto mientras se alejaba. Esta vez decidió volver, bajarse a pedir ayuda a aquellas personas. Eran extrañas, pero ella necesitaba ayuda. Todos la estaban viendo mientras se acercaba, y al preguntarle sobre la forma de salir y después de decirles lo que les estaba pasando, aquellos chicos le dieron una respuesta tremenda. Le dijeron que no sabían de dónde había salido ella, que ellos estaban trabajando desde la noche anterior y nunca la vieron registrarse. De hecho, vieron su carro, pero no sabían de quién era. Ella aseguró haberse quedado, haber pagado, revisaron la habitación y estaba totalmente ordenada. Ni siquiera había agua en la ducha que había tomado en la mañana. Le mostraron los libros, no había registros de ella la noche anterior, cuando ella vio cómo anotaron su nombre. Allison piensa que le están jugando una broma y que simplemente no quieren ayudarle, pero luego notó algo muy extraño. Su perro. Su perro no había ladrado en ningún momento y era muy molesto con los desconocidos. Él siempre les ladraba, siempre ladraba a todos los que veía cerca de ella. Su perro no se movía para nada del asiento donde estaba. Estaba allí como anestesiado, cuando lo normal hubiera sido que el perro estuviera desde la noche anterior, ladre y ladre, un escándalo. No es bravo, solo es ruidoso, y no había hecho ni señas de molestia durante todo ese tiempo. Pero justo cuando la desesperación alcanzaba su punto más alto, ella se da la vuelta, sube a su auto, lo arranca y se fue por el camino, mirando por el retrovisor aquel lugar y a sus trabajadores observándola mientras se iba. De repente, en un lugar por donde ella ya había pasado antes, encontró la salida de nuevo hacia la carretera. Pero ¿saben qué fue extraño? No había ningún letrero, y ella había tomado esa salida porque vio un letrero que anunciaba el lugar. Miró a su mascota y el animal solamente estaba mirando al frente como si no supiera nada de lo que estaba sucediendo. No paró hasta llegar de nuevo a su apartamento. Se dejó caer en el sillón y se rió. Pero no fue una risa de alivio, fue una risa temblorosa, cargada de incredulidad. Lo que había vivido no era una simple confusión, no lo era. Días después comenzó a buscar en foros locales, en redes. Quería saber si alguien más había pasado por algo similar, y fue entonces cuando descubrió la parte más inquietante de todo. Ella no era la única. Otras personas hablaban de un motel sin nombre, de un restaurante con empleados que parecían maniquíes, de comida caducada y caminos que se repetían. Algunos aseguraban que era una especie de bucle temporal. Otros decían que era una puerta a otra dimensión. Hay quienes incluso creen que se trata de un castigo para quienes viajan con una herida abierta, como si el lugar supiera lo que traes en el corazón y quisiera mostrarte que hay cosas peores que te pueden suceder. Desde entonces, Allison jamás volvió a manejar largas distancias sola. No se detiene en moteles que no aparezcan en Google Maps y cada vez que pasa por una carretera desierta, observa el paisaje con recelo, como si en cualquier curva pudiera volver a toparse con aquel motel sin nombre. De parte de Allison, solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Queridos habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta historia. Siempre se los voy a agradecer. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, una historia que tú conozcas, no dudes en enviármela.
Puedes escribirme a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de las redes sociales que están aquí debajo. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. ¿Qué le ha parecido este relato? Lamentablemente no tenemos más información geográfica sobre dónde ha ocurrido esto. Generalmente la omitimos, pero en esta ocasión no nos fue brindada. Dado la aseveración de que ha pasado a más personas y que hay información en la red, nos hubiera gustado poder investigar más, pero no nos fue posible debido al tiempo. Sin embargo, no es una experiencia única. No es la única vez que se ha contado una historia de este tipo. Hay muchos eventos documentados. ¿Por qué suceden? ¿Cuándo suceden? No lo sé. Es interesante. Hay historias, al igual que la de Allison, realmente sorprendentes. Dígame por favor qué opina. Usted sabe que su opinión es importante para mí. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener su compañía, escuchar sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.